Un saludo, hermano Pablo, a Marcelita, a la Victoria, que no sé, que Dios les bendiga. Bueno, los comentarios que estábamos haciendo recién es la necesidad, tenemos que abrir los ojos, hermano. Somos, somos oportunidad para las personas. Hay mucha ira, mucho odio y también tiene que saber, hermano, cuándo hablar. Tiene que saber pedirle a Dios dirección porque la palabra que usted puede entregar no puede hacer ni un efecto si la entregamos fuera de un contexto fuera, porque como están tan llenos de ira la gente, la ira ciega y no deja oír. Así que voy a compartir con ustedes pantalla. eh, Vamos a sacar, para que podamos ver lo que tenemos para hoy día. Vamos, mire, no hemos salido del capítulo del capítulo 1 de Marcos, pero lo estamos haciendo. Una vez más, les sugiero, el jueves estamos viendo, vamos a ver, ese va a quedar grabado y esto también. El jueves estamos viendo sobre la renovación, renovar nuestra mente, ¿verdad? Y bueno, entonces entramos al Evangelio de Marco, digamos, en el estudio 5. Bueno, una vez más yo repaso esto porque en la repetición hay algo que recibir, por verdad. Dice su autor es desconocido, aunque una tradición cristiana tardía lo atribuye a Marcos. O sea, no estamos tan certeros que sea Marcos. Personaje citado en otros pasajes del Nuevo Testamento, narra la vida de Jesús de Nazaret desde de su bautismo por Juan el Bautista hacia su resurrección. Hermano, quiero hacer un paréntesis aquí. Quiero recomendarles, por favor, que busquen unos estudios que están en YouTube de Josh McDowell. Él tiene una presentación que hizo el año pasado en Argentina sobre evidencias que exige un veredicto y trae mucha información nueva sobre la evidencia de la muerte y resurrección de Jesucristo, evidencia histórica y documentada. Que él ha aportado a este último tiempo. Excelente. Y para ti, Paulito, para Mar Luis, para Silvia, para todos los que están alguna vez ministrando jóvenes, hay dos estudios, pero terribles, hermano, terribles. O sea, lo que dice ese hombre ahí, uno no se imagina el daño que se está haciendo, pero tiene un estudio muy interesante, con mucha estadística, y al final termina, está hecho en dos partes, con recomendaciones bien claras, sobre todo para cómo tratar a los niños. Sobre la pornografía, el daño de la pornografía, y él ha hecho un estudio profundo de cómo afecta al cerebro, de cómo niños de 8 años para adelante ya están involucrados en eso. Y advierto a los cristianos que ningún creyente va a poder evitar que su hijo vea, pero lo puede preparar para evitar que quede atrapado en eso. Entonces hace un estudio muy profundo de ese tema, que yo se lo recomiendo que lo vea, porque el hombre lo hace muy, muy técnicamente, muy bíblicamente, y hermano, ese hombre destruye cualquier argumento porque todo lo documenta, todo, con estadística, con cosas, es impresionante y ya. ¿Y cómo está afectando a la iglesia? Entonces, le hablé de eso porque estamos hablando sobre estos escritos. Y él tiene, como digo, hizo el último evento sobre evidencia que exige un veredicto con un montón de documentos nuevos que se han agregado para demostrar que Jesucristo murió y resucitó. Sigo adelante. Al salir de la... Perdón. Ya. No, hay una parte que sí, esta es una parte que borré ahí que tiene que ver con los evangelios sinópticos, que yo le expliqué que eran evangelios paralelos. Entonces, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Ahí ustedes ven dos par de hermanos, ¿verdad? Simón Andrés y Jacobo y Juan. Andaban por todos lados juntos. Eran pescadores, compartían también la misma profesión y eran amigos. Eran personas que compartían. De hecho, existía una relación muy, muy de amistad entre Simón y Juan, a ambos polvorita, pero Juan era más polvorita al principio que Simón. Acuérdense que el cambio que tuvo a través de Cristo Juan es impresionante. Usted termina leyendo las cartas de Juan y la forma en que él habla, aunque de repente también le sale su carácter, ¿verdad? El que no ama a su hermano, el del diablo, en su carta, ¿verdad? Él sigue teniendo esa manera tan especial de ser y Jesús transformó su carácter. Entonces salen de la sinagoga después de haber expulsado al demonio del muchacho
Y dice, la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces se le acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Vamos a ver algunas cositas importantes de esto. El versículo 29 muestra la intensa actividad diaria que dio prender Jesucristo durante su ministerio, que dentro del propósito de Dios debía durar 3 años. O sea, Jesús sale de la sinagoga, llega a la casa de Pedro y ya tiene trabajo que hacer. ya lo está esperando una necesidad de ministrar. Ahora, es intenso, porque Jesús durante 30 años vive en esta tierra sin poder ejercer nada ministerial, sino absorbiendo, sabemos que interactuó con los fariseos en la sinagoga, pero él, por una cuestión de cumplimiento espiritual y legal establecido por la propia Escritura, ningún profeta puede tener menos de 30 años para ejercer su ministerio. Ninguna persona que enseñara, un maestro, un rabí, podía tener menos de 30 años. Entonces Jesús tuvo que esperar a 30 años. Y en el propósito de Dios, su ministerio iba a durar 3 años. 3 años. Nunca es una enseñanza que le quiero dejar a usted. Nunca usted olvide que el Señor puede cumplir el propósito de su vida en un día, en un año, en una hora. O sea, usted dice, bueno, están pasando los años, me estoy poniendo más viejo, por favor, el ministerio real de Moisés empezó a los 80 años y duró hasta los 120. O sea, hay distintos momentos en que Dios puede usar a las personas. De hecho, Dios está siempre y constantemente usando a las personas de distintas maneras, pero debemos tener siempre esa esperanza. Dios me puede usar siempre, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, aun cuando esté enfermo, si estoy sano, aun cuando esté pobre o tenga dinero, bajo cualquier circunstancia Dios lo puede usar. Nada limita el poder de Dios para usarlo a usted. Entonces no hay excusa. La única excusa que puede haber para que Dios no lo pueda usar es usted mismo. Pero Dios no depende de cuánto usted tiene, de si está sano o enfermo, si está, digamos, con conocimiento o ignorante. Dios no tiene, esas cosas nos limitan a Dios para usarlo. Esas cosas están en nuestra mente, aquí, pero no en la mente de Dios. Y usted y muchas veces lo puede ver. Usó una viuda que no tenía nada, que se estaba muriendo de hambre para sustentar a un profeta, ¿verdad? Usó a hombres como Pedro, que según los fariseos eran ignorantes, eran del vulgo, y cuando se presentan ante ellos quedan sorprendidos, o sea, ¿verdad? Y Dios puede usar a un hombre que es pudiente también, ¿no? O sea, y también usted sabe que la Biblia termina hablando de Eliseo y dice que Eliseo murió de la enfermedad que tenía. O sea, Eliseo sanó y Dios lo usó en el ministerio y estuvo todo el tiempo enfermo y murió enfermo, pero siendo utilizado por Dios. O sea, nada limita el poder de Dios. No hay excusa en nuestras vidas para decir que mi condición impide que Dios me pueda utilizar. Son excusas del ser humano, pero no están en la mente de Dios. Dios usa a cualquier persona. Entonces, sale de la sinagoga después de haber estado administrando la enseñanza y liberando a una persona de la influencia de un demonio y es llevado por Pedro a su casa, juntamente con su hermano Andrés y un par de amigos, también hermanos, Juan y Jacob. Para Jesucristo debía ser el tiempo para descansar, para los hermanos de aprovechar cada instante que con el maestro para aprender y crecer. Ahí están pegados como lapa a Jesús porque no quieren perder instantes donde ellos puedan aprender alguna cosita. Esa es la idea de esto, ¿verdad? Pero ahí ha sido un día intenso y Jesús, después de una liberación que es una cuestión muy desgastante, algo muy difícil, Jesús tiene que llegar a la casa para seguir. Veamos, Jesús llega a la casa de Pedro y se le informa que la suegra de este estaba en cama y con fiebre. Sabemos que la fiebre es un síntoma de un mal que la persona padece, pero la Biblia no dice qué padecía la suegra de Pedro. La fiebre es un síntoma, es algo que está ahí, que no va a afectar, digamos, siendo bien claro, no afecta mayormente
la enfermedad, sino que está demostrando que hay algo que está mal. La Biblia lo dice. De hecho, nosotros podemos tener fiebre porque hay una infección, podemos tener fiebre porque de alguna manera nos tomó un virus, quizás, ¿verdad? Marcos y Mateo nos dicen que Jesucristo tomó la mano de su suegra, de la suegra de Pedro, y la fiebre le dejó. Pero en los Corintios Lucas dice, inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre le dejó. Es súper interesante esto, porque Marco y Mateo dicen que tomó la mano, pero nos dice que interactuó. Por eso estos evangelios sinópticos son súper importantes, porque nos van complementando algunas cosas. A Marco y a Mateo no le llamó la atención que Jesús reprendiera la fiebre. Lucas es un cronista. ¿Qué es lo que es un cronista? Lucas no estuvo ahí. Marco tampoco. También es un poco tomó cronista. El único testigo, digamos, ocular era Mateo. No, ni siquiera Mateo, perdón, ninguno de ellos, porque Mateo todavía no era llamado al ministerio. O sea, estas tres son cosas que se recogieron del testimonio. Y el que mejor las documentaba era Lucas, que dice que indagó diligentemente. Entonces, Marco y Mateo dicen que tomó la mano, pero Lucas dice que reprendió la fiebre. La fiebre es un síntoma, no una persona. Entonces, ¿cómo se puede reprender la fiebre? ¿Qué concepto hay ahí? Igual que cuando dice que Jesús estaba en la tempestad y reprendió el viento. El viento no es una persona que escuche, es una condición climática. La fiebre es un síntoma. ¿Cuál es la idea que hay encerrada ahí? ¿Por qué dice que reprendió la fiebre? La principal idea es el poder de la palabra de Dios sobre todo lo que existe. O sea, él tiene poder sobre todo lo que existe. Cuando prestamos esa idea, no es que la fiebre me escuche ni que el viento escuche, sino que es la idea de que aquel que creó todas las cosas tiene poder sobre todo. Y por eso lo que sale de su palabra, crea, mire, lo que sale de la boca de Jesucristo tiene el poder de crear, transformar o destruir. Lo que sale de la boca de Jesús puede hacer esas cosas, puede crear algo. Entonces, lo que está hablando ahí con respecto a la fiebre es que él tiene poder sobre lo que creó. Y veamos, mire, en Hebreo 1:3, ¿qué dice? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, Jesucristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué estoy rescatando aquí? Eso que dice ahí. ¿Y quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Jesucristo tiene el poder creador, el poder de aniquilar, destruir y crear y cambiar. Él tiene. Entonces, por eso, escuche esto, por eso esa es la fe que debe acompañar nuestro ser cuando oramos y estar dentro y sintonía con los propósitos de Dios. Es interesante. Mire, ¿se acuerda que Jesús decía, lo que veo hacer al Padre, eso hago? ¿Te recuerdas esa palabrita, verdad? Lo que veo hacer al Padre, eso hago. Que eso significa que Jesús estaba en sintonía con Dios. Y cuando veía a un enfermo, sabía que Dios lo quería sanar. Por lo tanto, él iba y tomaba esa palabra. Entonces, es interesante. Nosotros sabemos lo que quiere hacer Dios con una persona. Estamos en sintonía con Dios. Entonces, cuando nosotros estamos orando en el poder del Espíritu Santo, y por eso decimos en el nombre de Jesucristo, ¿por qué en el nombre de Jesucristo? Porque en el nombre de Jesucristo hay poder, porque Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es en el nombre de Él que las cosas pueden cambiar, que las cosas pueden ser transformadas, y es lo que Él enseña constantemente. O sea, cuando Jesús reprende la fiebre, es la palabra de Él. No es, la fiebre no es una persona, el viento no es una persona que le puede oír y que le puede obedecer. Es la palabra de Jesús dicha en la naturaleza, en el universo, que puede cambiar todas las cosas. Y es interesante lo que sigue. En Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y eso es una cosa que tenemos que tener claro. Jesucristo hizo todo lo que nos rodea, nos hizo a nosotros, hizo el universo, hizo todo con la palabra de su poder. Acuérdense que la Biblia dice, y Dios dijo, hágase esto y fue hecho. O sea, es súper importante entender eso,
que Él tiene poder para transformar la cosa, pero una cosa que es súper importante, que nosotros debemos andar en la fe y no cansarnos de orar. Mira, a mí me encanta el testimonio de Carlos Anaconda, cuando se convirtió, porque él es un hombre tremendamente sencillo, me encanta. Y él dice que él nunca pretendió sanar a los enfermos, él no andaba pensando en sanar a los enfermos, él fue al hospital a orar por los enfermos que estaban recién, y guay, se metía a la sala y pasaba de sala en sala orando por los enfermos, porque quería bendecir a los enfermos, no estaba esperando si sea. Él en su testimonio cuenta una cosa muy interesante, dice que él le pedía a Dios que lo hiciera invisible para que los guardias no lo pararan cuando entraba al hospital, y él entraba al hospital, pasaba de sala en sala, pero sin embargo estaba siendo observado. Y dice que, en su testimonio dice que en la puerta de uno de los hospitales lo estaba esperando un grupo médico porque ya tenían más o menos visto la hora que iba. Entonces lo detuvieron en la puerta y le dijeron, mire, quiero que nos acompañe. Entonces dice que lo llevan a una sala donde le preguntan, ¿usted estuvo orando aquí ayer? ¿A qué hora? En tal hora y tal hora. Ya dijo, aquí en esta sala había un muerto y una persona agonizando y los dos están vivos. Él ni supo que oró por un muerto, una persona que ya los médicos lo habían dejado por muerto. Entonces, ¿qué interesante de eso? Es un momento por fe, yo no estoy esperando, no sé, pueden haber habido otros enfermos que no se sanaron, pero tú te mueves por fe en los propósitos de Dios. Porque algunas veces en los propósitos de Dios hay gente que va a arrastrar ciertas cosas para testimonio y hay personas que no. Y es súper importante eso. Entonces nosotros nos movemos por fe, en la simpleza de una fe y creer que el nombre de Jesús tiene poder, ¿verdad? Y muchas veces nosotros, queramos o no, vamos a tener que arrastrar ciertas cosas porque una de las cosas que usted debe meterse aquí en la cabeza y principalmente en el corazón, aquí en el corazón, es esto que dice, Dios no está preocupado ni está interesado en su comodidad, sino en formar el carácter de Cristo en usted. Y si para eso tiene que hacerlo pasar situaciones difíciles, lo va a hacer. Pero por eso Jesús dice, ¿de qué aprovecha el hombre si ganara el mundo y perdiera su alma? Y después dice, mejor te es dar un poco al reino que está, dice que tener todas tus capacidades y, y irte al infierno. O sea, lo físico a Jesús no le importa, a lo físico le va a importar en la medida que tú puedas cumplir el propósito de él. Pero las personas viven, mire, yo un día les dije una cosa a la iglesia que a algunas personas no le agradó mucho, ¿eh? Yo creo que se espantaron. ¿Y qué fue lo que dije? Yo dije, mire, yo, yo no le pediría a Dios que sanara a alguno de ustedes. Y ojalá no se sanen nunca, dije. Porque yo los conozco y los conozco también que el día que estén sanos se van a tirar a la parranda con todo. Si algo lo detiene es porque están así, ¿verdad? Y uno dice, bueno, esta persona no creyó, claro, y es verdad, por ¿cuántos casos hay de personas que han sido bendecidas por Cristo en sanidad o en otras cosas que después malgastaron su vida? Que es exactamente lo que dice Jesús en la sanidad de los 10 leprosos. Solamente un leproso valoró su sanidad para proyectarse en Cristo Jesús. Y los otros 9, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué? Nada, po. Nada. Tomaron su sanidad y ¡pum! ¡Chao! Entonces hay gente que está edificando su camino al infierno solo. Entonces hay propósito. Nunca olvide, Dios no está tan preocupado de que usted esté cómodo. Dios está preocupado de que usted forme el carácter de Cristo. Y dentro de esa formación del carácter de Cristo va a cumplir lo que dice Pablo. ¿Qué dice Pablo? He aprendido a conformarme cualquiera sea mi situación, ya sea que tenga abundancia o tenga escasez, o esté en peligro, o esté en cualquier cosa, yo, dice, estoy ahí y tirando para adelante. En todo y por todo, me interesante, en todo y por todo estoy enseñado. O sea, él se da cuenta, él entiende que todo lo que él ha vivido es un proceso de enseñanza. Dice, en todo y por todo estoy enseñado. ¿Quién le enseñó? ¿Quién fue el que le enseñó? El Señor. ¿Y cómo le enseñó? ¿Lo metió a un colegio? ¿Lo metió a un instituto? Le enseñó en el día a día,
en las circunstancias que tuvo que vivir, en las cosas. Él vivía las cosas y sacaba una enseñanza personal. Y decía esto, y dice, en todo y por todo estoy enseñado. Espectacular eso, porque no está hablando de un hombre que solamente vivió en un poder sobrenatural para aguantar muchas cosas, no. Y él se supone que cuando él escribe Corintios 13, se supone, estos son comentarios extra, él está cuestionando su capacidad de amar. Él mismo dice, yo no, porque él tenía, dice, tenía un carácter medio irascible, medio aquí, acuérdense, y dice, ¿por qué ustedes dicen que ¿por qué este pastor dice que el hermano Juan? Sí, porque sin ni una piedad se sacó encima a Marco y dice, este tipo yo no lo quiero a mi lado. Después tuvo un cambio, pero dice, este es un cobarde que nos dejó abandonados. O sea, el Lucas es muy amable en expresar las cosas de una manera tan muy cordiales, pero literalmente lo que dice Pablo a Bernabé, dijo, yo no quiero ir con tu sobrino porque tu sobrino es un cobarde. Duro, porque está hablando de un muchacho que está recién aprendiendo. Entonces él era duro. Entonces él llega a un momento en que él mismo se cuestiona su manera de amar y llega a la conclusión espiritual divina que el amor es esto. Enseñado por Cristo. ¿Cómo es que el apóstol Pablo llega a esas conclusiones? Porque él lo dice, en todo y por todo estoy enseñado. No es que él genera esa enseñanza, sino que Cristo le muestra cómo es el verdadero amor. ¿Para qué? Para que él escriba un librito y lo enseñe. Pablo no está preocupado tanto de escribir un librito, sino que él mismo es el depositario de esa enseñanza. Primero se ve a él mismo siendo enseñado por Dios para después compartir esa enseñanza, que no tiene que ser una enseñanza que solamente la obtuvo él, esa revelación, sino que otros más tenían esa revelación y Pablo la dejó escrita. Y nosotros la meditamos, la miramos y la observamos. Entonces, por eso es importante lo que le estoy tratando de compartir ahora. Veamos un poquito más adelante. Veamos. Entonces dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. El Jesús está en el poder. Por eso cuando reprende la fiebre es porque todas las cosas las hizo él. Y el mundo genera en eso. La sanidad de la suegra de Pedro no solo conlleva la señal del milagro que fortalece nuestra fe y esperanza, sino del propósito de Dios. Somos sanados para ser de bendición. La Biblia dice que la suegra de Pedro fue sanada e inmediatamente se levantó y les servía, es decir, les brindaba un servicio. Cuando Dios hace algo en nosotros, no es para estar estático, sino que es para cumplir el propósito que Él tiene para nuestras vidas. A muchas personas Dios le ha dado 10, 15 años de vida extra, personas que estaban listas para irse. Conozco muchas personas que estaban enfermas de cáncer y muchas veces le digo a esas personas, por favor, aprovechen este tiempo que Dios te dio, te lo dio como a Ezequías, le dio años más de vida para después que éste le robó. ¿Y para qué están esos años más de vida? Para cumplir el propósito de Dios. Dios nos da vida para un propósito. ¿Por qué, hermano? Porque este mundo, esta vida no es nuestro destino. No sé cuántas veces la Biblia insiste en que somos extranjeros y peregrinos aquí. Entonces Dios no está interesado en que hagamos morada acá y que formemos morada. Y Dios no tiene moradas para nosotros en esta tierra. Fue a preparar morada en otro lugar. Por lo tanto, este paso por este mundo no es nuestro destino. Por lo tanto, cuando Dios hace algo por nosotros, espera que cumplamos el propósito para el cual nos puso en esta tierra, que es un paso transitorio. ¿Cuántas personas son sanadas? ¿Cuántas personas son liberadas? Y no cambian. A mí me agrada mucho el contexto en que se dice y cómo yo le confirmo eso, hermano, cómo yo le confirmo eso. Porque hay cristianos que son contemplativos, hay cristianos que son místicos y son flojos. ¿Cómo yo le confirmo eso? Mire, ¿usted se acuerda de la sanidad que tuvo el endemoniado gadareno? Que parece que eran más de uno, pero centrémonos en él. Cuando el endemoniado gadareno es sanado,
llega la gente y ve todo lo que pasó, y llega un momento en que Jesús tiene que partir, ¿qué hace el ex endemoniado, el hombre que había estado endemoniado? ¿Qué hace? Le dice que por favor lo deje ir con Jesús. Oye, qué petición más extraordinaria, le ruega ir con él. Y Jesús dice, no. Wow, wow. ¿Cómo Jesús le va a decir a alguien no que quiere estar con él? Le dice Jesús, no, no, tú no vas a ir conmigo. Le dice, tú vas a contarle a tu gente cuán grandes cosas hizo Dios contigo. Entonces Dios le da un propósito. ¿Y qué hace ese ex endemoniado? Dice que recorrió Decápolis 10 ciudades, hablando de Jesús. O sea, él entendió que fue liberado para un servicio, para hacer algo. O si no, su vida y su liberación y todo lo que pasó él no tiene sentido. No tiene un sentido. El sentido tiene en cuanto cumplamos los propósitos de Dios en esta tierra. Entonces, ¿cómo es posible que Jesús le haya negado a una persona estar con él si lo más lindo que te puede pasar a ti en tu vida es estar con Cristo? Que Jesús, en cierto modo, esa visión de Cristo se viene dando no una vez en la Biblia, sino varias veces. Cuando el símbolo de Juan y Jacob y Andrés, que eran los tres, perdón, Pedro, Juan y Jacob, que estaban con Jesús en el monte de la transfiguración, y ellos querían hacer enramada, que es un símbolo, pero pensamos que es bueno estar contigo aquí, bueno para nosotros. Sí, pero Jesús dice, paremos un poquito la cosa, esto es una visión, estamos todos re contentos aquí, eh, pero no es para quedarnos acá, hay que bajar al valle, o sea, hay que hacer el trabajo. Entonces no podemos vivir una vida de misticismo. Dios nos permite en su bendita voluntad recibir muchas veces momentos muy íntimos con Él, que nos fortalecen, que nos bendicen, y seamos honestos, yo lo he vivido, de repente me dice, pucha, me dan ganas de haberme quedado ahí, o qué bueno de volver a ese lugar, o volver a esa condición, a ese momento en que yo vi esa intimidad tan profunda con el Señor. Pero Dios nos dice que Él quiere eso. Entonces le dice al ex endemoniado que quería estar con Jesús, no, dice, yo no te voy a dejar ir conmigo, tú vas a ir a hacer lo que yo te mande. Entonces cuando vemos el asunto de la soledad de Pedro, una vez más se repite lo mismo. Tú te estás sanado con un propósito. Ella se levantó y le servía servicio. Vamos un poquito más adelante, Marcos 1, 32 al 34. Y cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedad. Por favor, dice todos. Y a los endemoniados. Y mire lo que dice el 33. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Yo no sé si Marquito está exagerando un poco, pero está hablando de toda la ciudad. O sea, una muchedumbre enorme instalado frente a la puerta. Póngase a pensar toda una ciudad. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera de muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Súper importante. Dice y sanó a muchos que estaban enfermos. ¿Y por qué no a todos? Pero gracias a Dios que tenemos los evangelios sinópticos, que nos pueden aclarar un poco esta cosa, ¿verdad? Veamos, estos versículos nos muestran algo sumamente revelador del misterio de Jesucristo. Después de haber sido servido por la suegra de Pedro y llegada la noche, porque dice que el sol se puso, la noche su servicio a las personas no termina, ya que la noticia se ha dado a conocer a las personas que están en la ciudad y tal vez en sus alrededores, puede ser que la ciudad y algunos alrededores. De tal manera que la Biblia dice que toda la ciudad se agolpó a la puerta de la casa de Pedro, toda la ciudad, Dios mío, eso es impresionante. A mí yo me imagino por las calles, porque eran calles chiquititas, agolpando, haciendo una tremenda fila. Al caer la noche, después que el sol se puso, dice la Biblia. Esta expresión es muy significativa, ya que es la hora de descanso, del descanso que permitía empezar un nuevo día con fuerza renovada. Jesucristo recibe a todos los que tenían enfermedades o estaban endemoniados. No dice unos cuantos, dice a todos los enfermos y endemoniados de la ciudad llegaron ahí, todos. La lucha espiritual realizada desde un cuerpo físico, Jesucristo encarnado,
resulta en un gran desgaste físico que solo el poder del Espíritu Santo puede sostener. Hermano, yo he estado en liberación y uno termina como si le hubiesen dado una pateadura, como si le hubiesen pegado entre 20 personas. Mientras estaba haciendo el ministerio, el Espíritu Santo lo sostiene, pero el desgaste físico. Ahora, la esencia que usted debe entender y que yo debo entender, que de otra manera seríamos el anticristo, que Jesús sí estaba encarnado, Jesús estaba hecho carne, Jesús vivió físicamente aquí. Entonces estaba expuesto a todo lo que les pasaba a las personas. Entonces, veamos. Eh, perdón, vamos un poquito. ¿Por qué tengo este texto? Dice, mire, quiero que lo comparemos. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedad a la ciudad. Bueno, veamos. En Lucas, veamos el mismo texto porque hay algunas cositas que son interesantes. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él poniendo, mire, interesante lo que dice aquí, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Y también salían demonios de muchos dando voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él le reprendía, no le dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Esto es súper interesante. Dice, él puso la mano sobre cada uno de los que tenía una enfermedad y oró por ellos. Muy importante. Pero aquí quiero entrar a un detalle que quiero que leamos. El texto paralelo de Lucas 4, 40, 41 nos ayuda a entender al separar los enfermos sanados de los demonios expulsados. Cuando Marco dice sanó a muchos queda la impresión de que no todos los enfermos fueron sanados. Pero Lucas aclara que ponía las manos sobre cada uno de los que estaban enfermos y los sanaba. Sobre cada uno, uno, las manos. En el caso de la expulsión de los demonios que atormentaban a sus víctimas, no todas las personas que acudían a Jesucristo afectados por un mal estaban conscientes que su mal era producto de la acción de un demonio. No. ¿Dónde se notaba? Solo se reconocía en aquello donde el espíritu demoníaco se manifestaba. Pero por eso algunos, al ser tratados de su mal, se manifestaba un demonio y Jesucristo lo echaba fuera. Es súper interesante porque si usted me pide a mí una opinión, y yo siendo miembro de la sinagoga, y viendo una mujer encorvada, que su joroba era el depósito de un demonio, yo nunca lo habría pensado. Si usted me dice, esta mujer tiene una enfermedad que, que es de la columna, pero cuando Jesucristo dice, él está hablando a los fariseos en ese momento y le dice a los fariseos, le dice, ¿y cómo yo no voy a tener misericordia de esta mujer que está atada por Satanás por 18 años? Entonces ahí Jesús, pum, nos alumbra y dice que la deformación física es producto de la acción de una atadura de un demonio. Que Jesucristo lo expulsa y la mujer se endereza. Entonces, no todas las personas entendían bien el origen de su mal. Entonces, cuando Jesús va tratando al mal, de pronto el origen del mal es un espíritu demoníaco y Jesús lo expulsa. Por eso es interesante lo que dice Lucas. Cuando se daban cuenta, dice, perdón, un poquito más, dice Lucas, y también el 41, salían demonios de muchos. Aquí hay muchos, porque no todos tenían problemas de demonios, dando voz y diciendo tú eres. Entonces es interesante, porque nosotros es la misma fe que nosotros nos manejamos. Mucha gente actúa por presunción, ni siquiera por discernimiento de espíritu. Presume, y la presunción es dañina, hermano. En la Biblia, nosotros no nos movemos por presunción, nos movemos por fe. Hay diferencia entre presumir a tener fe. Ahora, si usted tiene una revelación de Dios, ojo, el discernimiento de espíritu no actúa bajo una presunción, sino bajo una acción. Si no hay una manifestación espiritual de algo, usted no puede suponer que es un demonio. El don de discernimiento de espíritu actúa sobre una acción. Algo pasó y algo hay que discernir. Si no pasa nada, no hay nada que discernir. Ahora, puede que sea el don de ciencia, palabra de ciencia, o sea, que le llegue a usted un conocimiento que es otro tipo de don, que no tiene nada que ver con el don de discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu actúa sobre una acción. Algo dijo, algo hizo, cualquier acción, y nosotros tenemos que determinar si esa acción es de Dios, es del espíritu humano o es del demonio.
Pero si nada ocurre, nada hay que discernir, ¿verdad? Pero el don de ciencia, de conocimiento, es un conocimiento que viene extraordinario y que Dios te podría decir a ti que una persona está bajo la influencia de un espíritu. Pero eso es un don de ciencia, no tiene que ver con don de discernimiento de espíritu. Entonces, dice que fueron sanados. También dice que los espíritus demoníacos salieron dando voces diciendo que reconocían que Jesucristo era el Hijo de Dios. Esto es muy interesante. Esto era una señal tremenda que testimoniaba a Jesucristo como el Salvador del mundo. Pero la Biblia dice que Jesucristo no los dejaba hablar. ¿Por qué? Es súper importante. Oye, si yo estoy en un lugar y veo que un espíritu se manifiesta y está diciendo que Jesús es el Hijo de Dios, o algo así, yo me quedo, wow, Dios, ¿qué es esto? Este espíritu está diciendo que este ser es el Hijo de Dios. Y dice, ¿por qué Jesús no lo dejaba hablar? La respuesta bíblica es porque le conocían. O sea, la Biblia dice, no lo dejaba hablar porque le conocían. Miren, porque yo quiero, el por qué es la respuesta. Miren, dice, también salían demonios de muchos dando voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía y no los dejaba hablar. Después, porque sabían quién era el Cristo. O sea, sabían que él era el Cristo. Ese era el por qué no quería que lo hablara. O sea, Jesús no interesaba que dijeran cosas de él. Veamos, veamos un poquito. Dice, la respuesta bíblica es porque le conocían y le impedía que revelara algo de él. Jesucristo debía darse a conocer por sí mismo y por el Espíritu Santo, no por un demonio. Porque el diablo y sus demonios son mentirosos y la verdad viene de Jesucristo. No debemos entrar en diálogo con los demonios, sino debemos conversar con el Espíritu que tomará de los de Jesucristo y nos los hará saber. O sea, Jesús le impedía que revelaran cualquier cosa de él y lo reprendía, porque la revelación de Jesucristo mismo venía por él, no por espíritus demoníacos. No por él, no podía ocurrir eso. Y muchas veces hay gente que le encanta entrar en diálogo con el espíritu para conocer cosas espirituales. No. Ahora, también es cierto que en un momento dado, por una cosa muy puntual, Jesús habló con un demonio y le dijo, ¿cómo te llamas? Eso, eso en un contexto, eso que Jesús le pregunta cómo te llama, está en un contexto claro de la revelación que quiere dar a entender Jesús al resto. Cuando el demonio dice legión porque somos muchos, wow, eso es una tremenda revelación que empieza a explicar por qué el endemoniado gadareno tenía la fuerza que tenía. La Biblia dice que rompía los grillos, hacía un montón de cosas. Entonces, ¿cómo un ser humano no sufría daños corporales? Bueno, hermano, yo voy a cerrar el estudio acá, pero quería que ustedes pudieran entender estas cositas. Le voy a mandar los apuntes de todo esto a ustedes para que lo repasen. Pero es súper importante entender que Jesús dice las cosas y la Biblia dice porque le conocían. Hay muchas cosas que la Biblia dice y el poder que tiene el Señor. Eh, es interesante volver a Lucas que dice que ponía las manos sobre los enfermos. Usted lo único que necesita para orar por las personas es fe. Ahora, ¿por qué Carlos Anacondia tenía el don de sanidad? Es evidente, ¿no? Porque Dios puso el querer como el hacer por su buena voluntad, le puso una inquietud por los enfermos. ¿Para qué Dios le da ¿para qué Dios le da el don de sanidad a una persona que no tiene interés por los enfermos? ¿Ah? Entonces hay gente que dice, yo quiero tener este don, hermano, el don aparece cuando tú estás trabajando, el don se manifiesta, es como que yo siempre se lo explico a las personas de esta manera, le digo yo, si su hijo o un pariente cercano le decía, oye, papá, dame 100 lucas, y usted lo queda mirando y le dice, ¿y para qué? No sé, pues dámelo y después veo lo que hago. Usted no le va a pasar 100.000 pesos a una persona que le está diciendo eso. Eso, pues, fuera de ser mucha plata, dice, oye, no, es lo mismo, Señor, dame este don y para qué, no sé, pues cuando lo tenga lo uso. No, no. Usted trabaja para Dios. Dios pone motivación en su corazón y conforme a la motivación que ponga, Dios también va a empezar el Espíritu Santo a repartir los dones como Él quiere. Entonces, no tiene sentido que una persona que no tiene ni un interés por los enfermos, o sea, su interés, personas que ni siquiera quieren ir a los hospitales, ¿por qué tendría que tener el don de sanidad? ¿Por qué para qué? Pero eso es, hermano, lo que yo les quería compartir hoy día.
en cuanto al estudio de la palabra de Dios. Espero que haya sido útil, espero que esté siendo de bendición lo que hemos estudiado.